El próximo 30 de abril es una fecha de suma importancia. Paraguay elegirá a su nuevo presidente en medio de un clima político en el que están en juego múltiples factores. No sobra decir que desde ya estos comicios se muestran como una elección reñida que puede marcar un giro o no en la política paraguaya. ¿Quiénes son entonces los protagonistas principales de esta historia? Tenemos a Santiago Peña de la Asociación Nacional Republicana, conocido como el Partido Colorado, que es un partido tradicional en la política paraguaya. Efraín Alegre, del Partido Liberal Radical Auténtico, llega apalancado por un grupo de partidos de oposición congregados en la llamada Concertación Nacional. También disputa la silla presidencial Paraguayo Cubas por el CN, que es el Partido Cruzada Nacional. Euclides Acevedo, del Movimiento Nueva República, también participa en estos comicios. Y cierro con tal vez un muy conocido para algunos de ustedes, José Luis Chilabert, del PJ, el Partido de la Juventud, que es recordado por haber sido el guardameta de la selección paraguaya de fútbol y tal vez uno de los más destacados deportistas en América Latina en las últimas décadas. Así las cosas, 5 millones de ciudadanos paraguayos están llamados a las urnas, en las que tal vez la democracia, o tal vez es uno de los países que es considerado como una de las democracias más jóvenes de América del Sur, porque vale la pena recordar que recién en 1989 este país puso fin a una larga dictadura militar. Pero entonces, ¿qué es lo que está en juego y cuáles son los retos de este país? Pues justamente mantener o reforzar las bases de esa democracia debido a una alta apatía por parte de los votantes hacia estas elecciones presidenciales. Pocos ciudadanos se identifican con las propuestas de los candidatos. La intervención de Estados Unidos en estos comicios, debido a diferentes sanciones y requerimientos judiciales del expresidente Horacio Cartes, que es considerado uno de los exponentes del Partido Colorado, sin duda alguna también ha modificado el ambiente electoral en Paraguay, y esto se ve reflejado también en esa fragmentación que hay por parte del oficialismo de cara a estos comicios. Quien llegue a la silla presidencial recibirá un país con una alta deuda pública, pobreza, corrupción, condiciones de desigualdad muy grandes, inseguridad y el impacto de grupos ligados al narcotráfico. Si miramos todos estos factores, no es solamente algo que sucede en Paraguay, es prácticamente ya el mismo escenario en todos los países de América Latina. Pobreza, deuda, narcotráfico e inseguridad. Prácticamente son los mismos factores a lo largo y ancho de nuestro continente. Pero lo cierto es que el narcotráfico, muy pocos sectores de la política paraguaya han intentado combatirlo. También hay que decir que es una economía que, digamos, puede estar creciendo a un buen ritmo pese a estar levantándose de lo que dejó la pandemia del COVID-19. Por eso, hoy en el debate de France 24 le damos una mirada general al clima electoral en Paraguay de cara a esas elecciones presidenciales. Y para analizar el tema hemos invitado a Katia Gorastiaga. Ella es docente e investigadora sobre democracia e instituciones políticas. También es doctora en investigación en ciencias sociales, en mención en ciencia política, y maestra en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, México. Y también está con nosotros Camilo Filártiga. Él es abogado, máster en estudios políticos y docente e investigador de la Universidad Católica de Asunción, la capital paraguaya. Les recuerdo que ustedes también hacen parte de este debate. Pueden dejar sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Nos encuentran en Twitter, en Facebook, en Instagram. Allí nos encuentran como @France24_ES o raya al piso. La etiqueta para que dejen los comentarios, numeral el debate F24, y a mí me encuentran en Twitter como @Santilogo. No olviden también que todos los contenidos del programa están también disponibles como ustedes ven en pantalla, en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y en TuneIn. Le doy entonces la bienvenida a Katia en la ciudad de Asunción. Katia, gracias por estar con nosotros aquí en el debate en France 24. Bienvenida, y punto de partida para la discusión, un panorama general del ambiente electoral en Paraguay de cara a estos comicios, para conocer posiciones y perspectivas. Bienvenida. Hola Santiago, antes que nada muchas gracias a El Debate por la invitación. Y respondiendo de entrada a tu pregunta, el clima electoral está bastante entre tranquilo y agitado, podríamos decir. Tranquilo en el sentido que no están pasando grandes cosas todavía porque quedan 3 semanas, pero más que agitado sería con mucha incertidumbre, porque como se acostumbra en esta época del año hay
encuestas que están saliendo, algunas un poco más serias que otras, pero sobre todo con datos muy dispares. Entonces genera como un poco de incertidumbre leer o ese tipo de datos. Nos genera un poco de incertidumbre en cuál confiar y en cuál no, lo que hace también que genere incertidumbre el resultado que se espera para el 30 de abril. La opinión de Katia en la ciudad de Asunción, y ahora le doy la palabra a nuestro otro invitado, Camilo, también allí en la capital paraguaya. Bienvenido al programa, muchas gracias por acompañarnos hoy. Y Camilo, su panorama general de lo que se está viviendo allí en este país suramericano, bienvenido. Hola Santiago, un placer, muchas gracias por la invitación, un saludo también a la querida amiga Katia. Sí, efectivamente coincido con el análisis de Katia. Es una campaña, te diría, atípica. Quizás hay elementos nuevos en la campaña electoral que no se han dado en campañas anteriores. Eh, Pienso principalmente en la sanción del gobierno americano sobre altos exponentes del Partido Colorado, que quieras o no genera un impacto en la campaña electoral, un impacto en el financiamiento de la campaña del partido oficialista. Y se genera, como te digo, este ambiente atípico de aparente baja intensidad en cuanto a movilización, a actos de campaña, ¿verdad? Y con la incertidumbre respecto a los resultados. Aquí, si bien hay una proliferación de encuestas, hay ya un manto de duda sobre la mayoría de ellas. Y lo que creo yo, y hay como un consenso generalizado, es que el resultado va a ser un resultado muy estrecho entre las principales candidaturas, en este caso Sí. Santiago Peña del Partido Colorado y Efraín Alegre, que representa a la Concertación. Sí, bueno, viendo este panorama general de lo que está sucediendo allí en Paraguay, comencemos entonces hablando justamente por esas encuestas. Por motivos editoriales yo no puedo dar números ni destacar a uno u otro de los candidatos, pero lo que uno ve con estas encuestas, sobre todo algunas de empresas extranjeras, en particular algunas brasileñas, dan prácticamente un empate técnico o, como decía Camilo, una diferencia en los porcentajes mínimo. Aquí lo que uno ve es que tal vez Paraguay está viviendo el mismo escenario que han vivido otros países de América Latina, como lo vivió Brasil, como lo vivió Colombia, como lo ha vivido otras naciones, bueno, Perú, que ya sabemos el escenario político en el que está. ¿Esto qué deja sobre la mesa, Camilo, para hacer la ronda a la inversa, en cuanto al votante paraguayo? Que hay una división en la sociedad paraguaya entre quienes quieren darle tal vez esa continuidad al longevo Partido Colorado o que tal vez buscan una nueva perspectiva política paraguaya en otra fuerza política. Bueno, esa es una de las grandes incertidumbres. Ya en el año 2018, en las últimas elecciones, la diferencia entre Mario Abdo Benítez, presidente actual, que ganó esas elecciones, y Efraín Alegre, ya había sido muy estrecha en ese momento. La gran incógnita en este momento es saber si tendremos continuidad de esta casi hegemonía colorada en estos más de 30 años de democratización en Paraguay, o se da un voto de confianza a la alternancia en el proceso político. Importante recordar que hemos tenido entre el 2018 y el 2012 un breve paréntesis de gobierno de oposición encabezado por el obispo progresista Fernando Lugo, pero desde 1947 en adelante tenemos prácticamente una hegemonía del Partido Colorado en el poder, en la presidencia del Ejecutivo, lo cual también habla de una característica bastante particular del proceso político paraguayo. La gran incógnita es saber si el electorado, la ciudadanía va a apostar por una alternancia o va a primar la maquinaria colorada, que recordemos, importante acotar aquí, la altísima membresía, afiliación
de los dos principales partidos políticos, el Partido Liberal y el Partido Colorado, tienen afiliaciones que rondan el 1,5 millones de afiliados en caso del Partido Liberal y más de 2 millones de afiliados en caso del Partido Colorado, ¿verdad? Katia, le doy la palabra a usted. ¿Qué piensa? ¿Cómo ve el panorama dentro del electorado? Muy fragmentado en cuanto a darle un nuevo aire político a Paraguay, continuar un poco el continuismo político o simplemente una apatía por exactamente ver a los mismos dos partidos de siempre encabezando encuestas y disputándose la presidencia. Lo que pasa es que no son los dos partidos de siempre. Hay uno que es el partido de siempre, que es el Partido Colorado, pero la oposición, con sus luces y sus sombras, logró unirse en una gran fuerza para disputar el poder al Partido Colorado. Pero hay dos cuestiones ahí que comentó Camilo que son importantes. Por un lado, el tema de la continuidad, que viene en épocas de la tercera ola de la democracia, hablamos de 35 años, con un breve periodo del 2008 al 2012, una suerte de primavera democrática a la fecha. Pero en este escenario actual se dieron creo que hay dos eventos que son muy importantes. Por un lado, eso que dije de la fuerza de la concertación o de la oposición que logró aliarse alrededor de dos candidatos, pero además las sanciones que vinieron de la Embajada Americana al presidente del Partido Colorado han significado que la maquinaria colorada, que si bien es fuerte y va a seguir siendo fuerte, esté un poco debilitada debido a que los recursos económicos con los que cuentan tradicionalmente quizás no sean los mismos que ahora. De hecho, en esta semana estuvimos leyendo que el Partido Colorado, que habitualmente pide préstamos bancarios y demás para poder solventar lo que es la etapa final de la campaña política, no está consiguiendo esos préstamos porque el ordenador de gastos es Horacio Cartes. Y Horacio Cartes ahora mismo está vedado de pedir préstamos a bancos que trabajen con Estados Unidos. Entonces eso genera cierto tipo de dificultades. Ahora, en lo que respecta al votante, el voto duro va a seguir siendo voto duro, ya sea liberal o colorado. Pero hay como una nueva conciencia, justamente también influenciada por lo que hizo, por estas declaraciones de la Embajada Americana y por otros hechos que han tomado conocimiento en los últimos tiempos, que quizás gente que tradicionalmente votaba por el Partido Colorado por una cuestión de, no sé, vamos a llamarle confianza, ahora lo está pensando mejor, digamos, que tal vez está pensando que la alternancia sería una buena opción para ver cómo gobiernan los otros. Sí. Yo en lo personal creo que la alternancia siempre es saludable para la democracia y en eso nos diferenciamos a los otros países con los que nos comparaste. Nosotros tuvimos un brevísimo periodo de 4 años de alternancia. Sí. Los otros países que mencionaste, como Brasil y demás, digamos que están más acostumbrados a alternar entre partidos políticos. Acá no. Y eso también, por un lado, que creemos que genera esperanza, por otro lado genera miedo también, porque no sabes con qué se vienen estos nuevos si es que se vienen. Claro, y porque justamente en ese momento de la alternancia, Katia, pues ese gobierno de Lugo no llegó a fin, no llegó a su puerto de finalización, fue destituido por el Congreso. Algunos dicen que fue un golpe de Estado leve, otros sectores lo ven como que era el proceder correcto y eso a nivel internacional a Paraguay le costó muchísimas sanciones y críticas, incluso eso deja... Ustedes me corregirán, todavía deja algunas heridas por ahí y por eso también puede ser parte del origen de esa incertidumbre entre darle esa alternancia al poder o no, precisamente por ese capítulo. Me detengo a hablar del Partido Colorado, no porque queramos acá destacar la fuerza política que significa, sino que ha sido un partido que ha gobernado Paraguay durante décadas y en este momento está en una coyuntura muy particular, ya Katia y Camilo lo mencionaban, por estas sanciones que ha impuesto Estados Unidos a uno de sus grandes líderes, que es el expresidente Cartes, y eso ha cambiado un poco el panorama de ese partido de cara a estos comicios. Katia, para hacer la ronda a la inversa, ¿qué tan fragmentado está el Partido Colorado en este momento de cara a estos comicios, entendiendo también que el cartismo no es afín o no es lo mismo que hablar de Partido Colorado o coloradismo, si se le puede llamar así? Hay ciertas divisiones. ¿Y esto qué tanto está afectando para los comicios? ¿Qué tanto está impactando dentro de la ciudadanía? El Partido Colorado ya es inventado, pero no
creo yo que no con el nivel de fragmentación que llegó en el 2008, que fue lo que permitió la victoria de Lugo. Igual hay una práctica tradicional acá en Paraguay que de cara a los comicios, previo a los comicios se odian, se maltratan, se insultan, pero de cara a los comicios se da lo que se llama el gran abrazo republicano entre los diferentes movimientos del Partido Colorado. Sin embargo, ese gran abrazo republicano, que es casi una ficción, en estos momentos se ve, digamos que debilitado, porque, por ejemplo, en los actos que lidera Santiago Peña, que es el candidato a la presidencia por el Partido Colorado, se ve muy poca presencia de gente o de referentes de los movimientos internos del Partido Colorado. Eso da la señal de que las cosas no están tan bien al interior del Partido Colorado. Y si vos como votante seguís a un líder, a un referente en particular y no le ves en ninguno de los actos partidarios, yo creo que te genera la duda también si tu voto tiene que estar hacia ahí Sí, o no. Yo creo que va a generar un sí, poco de abstención también esta situación. Entonces la fragmentación sí existe. sí. Si no hilas fino no te das cuenta, pero si hilas fino te das cuenta. Y eso quiere decir que si ha habido un impacto por parte de esas sanciones de Estados Unidos, también en cierta forma, hacia estos líderes del partido. Camilo, ¿su opinión? Sí, no, la fragmentación existe, por más de que se quiera negar y que detrás de la figura del abrazo republicano se quiera esconder, la fragmentación existe. O sea, ahí hay una grieta, una brecha, digamos, que no está cerrada internamente. El propio presidente de la República, cada vez que se puede manifestar, se manifiesta de manera muy crítica hacia Horacio Cartes, hacia lo que es el cartismo, digamos, ¿verdad? La gran incógnita es saber cómo va a impactar eso el día de las elecciones, y eso efectivamente va a derivar en brazos caídos de un sector importante de la militancia, que es la que se moviliza el día de las elecciones. Si es que eso va a impactar o no en lo que es el funcionamiento de la maquinaria colorada el día de las elecciones. Y ahí hay que agregar otro elemento, además de esta brecha interna no cerrada, que es el aspecto del financiamiento. Ya lo decía Katia, los problemas para el Partido Colorado para obtener préstamos para financiar la campaña, eso se mantiene hasta ahora. Aparentemente están en vías de conseguir un préstamo de una entidad bancaria local, pero que no es todo lo que ellos estaban solicitando. Y ese detalle no es menor, Santiago, porque nuestro proceso electoral tiene una característica también particular. El día de las elecciones, los partidos políticos tienen una serie de gastos muy importantes para movilizar y para poder hacer posible el día de las elecciones, ¿verdad? Y eso tiene que ver con traslado de electores, tiene que ver con miembros de mesa que puedan estar de manera efectiva cuidando los votos o controlando los votos. Tiene que ver con todo el aparato que los partidos necesitan para el día de las elecciones. Ahí hay una erogación muy importante que los partidos tienen que hacer y para lo cual el financiamiento es fundamental, ¿verdad? La logística de los partidos el día de las elecciones. Y de la otra cara de la moneda, del lado del Partido Liberal, que está encabezado por Efraín Alegre y una concertación nacional, varios partidos políticos de la oposición han logrado conformar esta coalición. Alegre, que es el candidato Efraín Alegre, se presenta por tercera vez a estas elecciones presidenciales. ¿Qué tan cohesionada está la oposición? ¿Qué tan fuerte está pesando y pisando en este sector electoral, Camilo, para estas elecciones? Sí, bueno, ahí yo quiero distinguir dos cosas. En primer lugar, la figura de Efraín Alegre, en lo personal, creo que es una figura fuerte, un liderazgo fuerte dentro de la oposición. Es la figura que se ha opuesto, digamos, al modelo del cartismo de manera más protagónica, si se quiere, desde el 2013 aproximadamente en adelante. Es la referencia opositora a lo que representa el cartismo, ¿verdad? Y ha logrado, además, un hecho no menor,
que es cohesionar a toda la oposición o a casi toda la oposición en torno a lo que es la concertación. Que la concertación como figura jurídica es también una innovación de este proceso electoral y te diría yo, es un desafío incluso para el sistema de partidos paraguayos, ¿verdad? La concertación implica para los partidos que la componen una serie de responsabilidades y de obligaciones mucho mayor que las alianzas electorales, que eran las figuras tradicionales bajo las cuales los partidos de oposición competían contra el Partido Colorado, ¿verdad? Hablemos ahora, habiendo ya hecho un poco el barrido de lo que están viviendo allí en Paraguay, quiénes son las caras fuertes de cara a estos comicios presidenciales. Me gustaría preguntarle a Katia, a Camilo, ¿qué es lo que está en juego allí en Paraguay y qué es lo que piden los paraguayos? ¿Qué es lo que hablan los paraguayos en la calle, en su día a día, de lo que necesita el país? Como lo decía yo, tiene unos factores que son comunes para la mayoría de los países de América Latina. Pobreza, mejorar la educación, combatir el narcotráfico, que ya se volvió prácticamente pues, un mal regional, ya no es particular de Colombia y México y algunos estados centroamericanos, ya es prácticamente, tiene presencia en toda la región. ¿Qué es lo que están pidiendo los paraguayos en las calles? ¿Qué es lo que esperan ellos de este nuevo presidente que pueda llegar a la silla presidencial allí en Asunción? Katia. En general lo que se escucha en las calles es principalmente una lucha frontal contra la corrupción, en la que está sumamente enquistada en las instituciones públicas. De eso se habla mucho, también se habla mucho del tema del desempleo. Desde los movimientos feministas también se habla mucho de la participación protagónica de las mujeres en el gabinete presidencial. Se habla mucho de la debilidad o de la pobreza que hay en la educación y ni qué decir en el sistema de salud, que con la pandemia los que nos habían dado cuenta se dieron cuenta que nuestro sistema de salud está completamente desfasado y es completamente insuficiente para satisfacer las necesidades de la ciudadanía. Entonces yo creo que esos son los puntos que más se hablan. Pero sobre todo en estos últimos días se está hablando mucho del tema de la corrupción, de desterrar la corrupción. Se están moviendo juicios políticos contra diversos políticos que fueron sancionados por la Embajada Americana, pero también otros políticos que ya se habían intentado hacerle juicios, pero no se había podido. No solamente digamos, la Embajada Americana tiene mucho que ver en algunas de las cosas que están pasando, pero no es tampoco determinante en otros procesos que se están iniciando, se están queriendo iniciar. Por ejemplo, recientemente hubo un cambio del fiscal general de la República y lo primero que se hizo fue presentar un expediente, o se está tratando de presentar un expediente penal en contra de la fiscala general que acaba de salir. Hoy se presentó el nivel acusatorio contra uno de los miembros del jurado de enjuiciamiento de magistrados, de Camilo, corregime si es que estoy equivocada en la institución, entre otros procesos de ese tipo. Entonces, la gente sobre todo se le ve cansada de la corrupción, es como el tema número uno hoy en día. Y para mí el tema número dos es el tema de salud, que con la pandemia fuimos todos afectados. Que creo que también es transversal para toda la región. Los sistemas de salud de América Latina quedaron en evidencia a raíz de la pandemia de COVID-19. Camilo, su opinión, lo que quieren los paraguayos en estas elecciones. Sí, bueno, para no repetir lo que planteó Katia, con lo cual yo también estoy de acuerdo, tenemos en este momento 1.950.000 personas aproximadamente en pobreza, 26%. Esa reducción de la pobreza que había sido muy importante entre el 2003 y el 2012 aproximadamente, 2003 al 2010 más o menos fue una reducción muy importante. Ya desde hace unos años se ha desacelerado, se ha estancado. Entonces hay una situación, y bueno, por supuesto agudizado por la situación de la pandemia, ¿verdad? El acceso a mejores condiciones de vida, el aspecto educativo, ¿verdad? Que es una privación de un derecho fundamental para cientos y miles de niños en el Paraguay, son aspectos lacerantes y son deudas sociales de nuestra democracia.
La democracia paraguaya en estos 30 años, o un poco más de 30 años, ha tenido un avance muy importante en lo que es el diseño de las reglas de juego, de las instituciones. Sin embargo, hay un retraso y una deuda muy importante en materia social. Garantizar y consolidar el Estado social de derecho, que tiene rango constitucional, sigue siendo una deuda pendiente en nuestro país. Y por supuesto, hoy en día, el aspecto de la amenaza que genera el crimen organizado a una institucionalidad que de por sí ya es débil. Una institucionalidad que hace aguas y que necesita fortalecerse. Y en ese sentido, estos últimos cambios importantes de los principales referentes en los órganos constitucionales claves, claro, el Ministerio Público, la Corte Suprema, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, creo que genera una nueva expectativa también en la ciudadanía de que puedan hacerse mejor las cosas, ¿verdad? Sí, Camilo, usted toca un punto importante que le iba a preguntar y es la institucionalidad paraguaya. Hemos hablado de esas encuestas electorales que pocos creen en los resultados, confían un poco más en las encuestas que hacen desde el exterior o empresas que son extranjeras pero que están haciendo la labor de campo allí en Paraguay de cara a estos comicios. Y se habla de la institucionalidad de esta joven democracia, usted lo estaba mencionando también. ¿Qué tanto se puede confiar en la institucionalidad paraguaya, en la realización de un proceso electoral limpio, sin vicios, teniendo en cuenta ese episodio que terminó con el gobierno de Lugo, que para muchas personas, para muchos analistas y sectores políticos en Paraguay, fue un golpe de Estado planeado desde la oposición en ese momento, con ayuda de múltiples sectores también de la institucionalidad paraguaya? ¿Usted cómo lo ve? Bueno, creo que la dimensión principal o de avance principal en estos 30 años de democracia ha sido la dimensión electoral en la democracia paraguaya. Se ha logrado constituir un órgano rector que ha logrado constituirse en un árbitro que ha asegurado competencias y elecciones que han generado resultados sobre los cuales, por supuesto, más allá de las denuncias que siempre hay, en general son resultados que no se han cuestionado y que, por supuesto, han dado a las autoridades electas una legitimidad de origen muy importante. En el 2018 hay quizás un paréntesis de unas elecciones con un resultado muy apretado, muy cercano, entre Abdo Benítez y Efraín Alegre, que ha generado una serie de dudas en los principales actores políticos, en Efraín Alegre y en otros, sobre esos resultados. Yo creo que el órgano electoral en estas elecciones, que además, como mencioné, tiene una nueva conformación con los dos nuevos ministros electos el año pasado, el doctor César Rosell y el doctor Jorge Bogarín, se plantea para el tribunal un enorme desafío en estas elecciones, claro, de poder continuar con esa trayectoria, digamos, de un órgano que garantiza elecciones íntegras, digamos, de alguna manera, o procesos electorales íntegros. Sí. Ese es un gran desafío en un contexto sumamente delicado, sumamente polarizado. Pero diría yo, para responder, Santiago, a tu pregunta de manera directa, que en materia de institucionalidad, la dimensión electoral es quizás la dimensión que mejor se ha trabajado en estos más de 30 años de democracia. Katy, ¿cuál es su opinión sobre esto? Porque ya han pasado cerca de 34 años desde que finalizó la dictadura de Alfredo Stroessner. ¿Qué tanto se ha construido esta democracia y qué tan sólida se puede considerar, teniendo en cuenta el escenario en el que estamos, teniendo en cuenta esa institucionalidad que veníamos analizando, que hay una frecuencia, que hay periodicidad en cuanto a las elecciones y el voto popular, pero no hay alternancia, que como usted lo decía es un factor importante para esa construcción democrática? ¿Qué tanto ha cambiado la conciencia democrática de los paraguayos 3 décadas después del fin de la dictadura? Creo que con la entrada de nuevas generaciones justamente al proceso electoral se dan nuevas vibras en ese sentido, y creo que eso también ayuda a que la democracia se vea consolidada o esté en busca de la consolidación, palabra difícil,
Pero coincido con lo que dice Camilo, ¿verdad? En los últimos 30 años podemos decir que las elecciones, por lo menos las generales, fueron más o menos eh, transparentes, pero sobre todo se pudo hacer elecciones cada 5 años, que es realmente la preocupación que teníamos todos desde que cayó la dictadura. Ahora, sí, las últimas elecciones fueron muy cuestionadas porque hablamos de una diferencia de cerca de 100.000 votos, que es nada. Y yo creo que eso es un peligro que nosotros enfrentamos ahora para el 30 de abril, porque si bien hay una diferencia del 2% en las encuestas, en las internacionales, ¿verdad? Estamos hablando que una encuesta que tiene un 2% de diferencia entre los dos primeros candidatos con un margen de error que ronda el 2%, hablamos de un empate técnico. Sí. Entonces, como dice Camilo, va a ser un desafío muy grande para la justicia electoral enfrentar esas elecciones, y creo que mucho de cómo enfrenten esas elecciones y cómo cuiden esas elecciones, vamos a ver impactos de diferentes tipos en el proceso democrático en Paraguay. Claro, y por eso es que América Latina está con los ojos puestos en este país, porque es un proceso trascendental para esa construcción democrática y para ese desarrollo político de este país suramericano. Me quedan ya pocos minutos para finalizar el programa. Como cadena internacional tengo que hablar un poco de Paraguay en el escenario internacional y en una coyuntura muy particular en donde pues, hay unos actores internacionales destacados, Estados Unidos, Rusia, un conflicto en Ucrania, un continente que da unos giros políticos bastante particulares, hablo de América Latina, y un grupo al cual pertenece Paraguay, que es el Mercosur, que está un poco estancado y en donde Paraguay tiene muchas diferencias también con algunos de sus socios, sobre todo, por ejemplo, en el desarrollo de una relación con China. Paraguay no tiene relación con China, tiene una relación con Taiwán y es uno de los pocos países alrededor del mundo que mantiene una relación cercana o diplomática y económica con Taipei. Katia, para hacer la ronda a la inversa, escenario internacional, ¿a dónde tiene que proyectarse Paraguay? El presidente que llegue, ¿hacia dónde tiene que llevar a Paraguay en la escena internacional? Creo que el presidente que llegue, según cuál sea, va a ver hacia dónde va a proyectar sus relaciones internacionales. No es lo mismo que llegue Santiago Peña, que llegue Efraín Alegre, sobre todo en lo que tiene que ver en el contexto regional y en el Mercosur, como vos decís, que está bastante estancado. No nos olvidemos que nosotros en el 2012 recibimos una sanción y una suspensión post juicio político, golpe de Estado, o como quieran llamarle, a lo que vivió Fernando Lugo. Entonces la idea, creo yo, que tendría que ser sobre todo recuperar la fuerza que antes tenía Paraguay, que si bien es un país minoritario y pequeño, es como puede lograr un desequilibrio hacia alguna de las otras potencias que integran el Mercosur. Entonces creo que eso debería ser su primer lugar de concentración, fortalecer el Mercosur para que como bloque podamos realmente disputar acuerdos y tratados con mucha más fuerza que como islas individuales, digamos, como grupitos individuales. Si es que nos fortalecemos como bloque, tenemos más fuerza de negociación con los otros bloques con los que nos toca negociar. Entonces, yo creería que quien sea, eso debe ser su primera tarea, fortalecer el Mercosur. Y a partir de ahí, ver hacia dónde dirige sus relaciones, sobre todo en lo que te referías a las relaciones con China, Taipei, etc. Y Camilo, su opinión, escenario internacional. Sí, sin duda. Creo que el Paraguay no tiene muchas chances de plantearse opciones que no sean las de fortalecer su protagonismo, su participación en los espacios regionales. Una participación que tiene que ser estratégica. Y creo que lo tiene que hacer en lo que es el Mercosur. Abdo Benítez quiso hacerlo y creo que llegó a tener cierto éxito en cuanto al protagonismo en lo que fue la objeción y la crítica y la oposición al gobierno de Maduro, a Venezuela en los bloques regionales, pero creo que le faltó mayor legitimidad internacional, mayor peso, digamos, para poder tener un protagonismo mayor, ¿verdad? El Paraguay tiene que fortalecer, reforzar su protagonismo, su incidencia en los espacios regionales de cooperación y de articulación entre los estados, promoviendo, por supuesto, los valores democráticos y del Estado social, que es lo que justamente a lo que nuestra democracia debería apuntar en esta etapa histórica, ¿verdad?
Pues con estas palabras del análisis de Camilo y de Katia desde la ciudad de Asunción, ponemos punto final a este debate aquí en France 24. Panorama general de lo que está sucediendo en Paraguay de cara a estos comicios electorales, a estas elecciones presidenciales que serán realizadas el 30 de abril y que por supuesto France 24 va a estar haciendo cubrimiento especial desde Asunción y desde otros puntos del país para llevarles a ustedes los detalles de este proceso electoral de suma importancia para esa construcción democrática y ese desarrollo político de este país suramericano. Katia, Camilo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy bueno habernos puesto en contexto, pero sobre todo aprender de la política paraguaya, que es un país del que tal vez hablamos poco en las cadenas internacionales. Les agradezco haber estado con nosotros y a ustedes también muchas gracias por la sintonía. En nombre del equipo técnico les agradecemos haber estado hoy en el programa, que fue producido por Laura Garzón y por Giovanni Agudelo. La producción de invitados estuvo a cargo de Tania Herrera y ustedes pueden seguir dejando todos los comentarios y preguntas a través de las redes sociales. Sigan con nosotros.